the Peruvian runners are naturals because of the Andes, so they have very good aerobic capacity, and I think that more and more champions will come from Peru. I think the sport is it's new in Peru, and as it grows, I think Peru will be a hotbed of many talented athletes. Esta historia comienza en el Instituto Peruano de Deporte, donde pudimos conocernos, conversar con Dean Karnazes, claro, conseguir unos autógrafos y tomarnos algunas fotos. Inmediatamente después nos fuimos al museo para aprender acerca de la historia olímpica de nuestro país. Perú campeón, Perú campeón. Esa misma tarde empezamos a trabajar y el ICNA fue testigo de cómo el público peruano estaba listo para escuchar las grandes aventuras de Dean Karnazes. You must announce here which marathon you're going to run. So you have 100 witnesses. Una gran inspiración para muchos. Así, estábamos listos para el día siguiente, donde fuimos a recibir un reconocimiento especial en el Congreso de la República. Una ceremonia memorable, inspiradora y con personas que nos muestran la alegría de ser deportistas peruanos. Sin embargo, esa misma noche, algo muy especial iba a suceder. ¿Le puedo contar un poco cómo se formó un grupo humano muy interesante gracias a la ayuda de voluntarios y de gente como Perú Runners, Powerade? La asociación Yo Soy Sus Ojos, pues ya tiene 2 años de formado y somos guías de atletas invidentes, chicos que no pueden ver y que quieren hacer deporte y que necesitan a alguien que los lleve a hacer deporte. When you run an ultramarathon, cuando corres una ultramaratón, it is mostly about your mind. Es mayormente el reto es mental. And if you enjoy this type of challenge, Dean pudo conocer a los atletas de Yo Soy Sus Ojos. Los motivó, pero lo mejor estaba a punto de suceder. Estaba a punto de tener uno de los entrenamientos más peculiares de su vida. glúteos, muslos, pantorrillas. Pudo experimentar de qué están hechos los atletas de Yo Soy Sus Ojos. Corrió un par de vueltas con ellos e incluso tuvo la oportunidad de ser guía por primera vez en su vida. Nunca lo había hecho, entonces él ha hecho algo aquí en Perú que no lo ha hecho en ningún otro lado del mundo y nunca en su vida de running. Pero decidimos llevar la experiencia al siguiente nivel. Bueno, vamos a ir a dar un par de vueltas para que él pueda sentir la sensación, ¿no? I am your eyes. So from now on, I'll be your eyes. Okay? Okay. You ready? I'm going to trust you. Okay, so permíteme. It was exciting, but scary. You must trust your guide so much. I've never had any sort of experience like this before, and it gives me a new appreciation of the trust and the bond that must form between the runner and the guide. I mean, you cannot see a thing, and to run, not knowing if you're going to trip and fall, is terrifying. It shows me that if you have the courage to try, you can do it. And for me to do that, I proved to myself. I never thought if someone had said, I'm going to put a blindfold on you and you run a lap, that I would do it. I would be afraid. But I had the courage to try and I overcame. So I think anyone can do it. Llegamos a Huancayo, cuna de grandes atletas en el Perú. Y ni bien terminó la charla, pudimos conocer el corazón de los huancaínos.
terminamos el día con una charla más en el ICNA. Terminamos nuestra misión en Huancayo con ganas de correr y conocer nuestro siguiente destino, la ciudad imperial. Today's gonna be the best day yet. La parte que me tocó a mí en este viaje fue llevarlo a conocer un poco de las afueras de la ciudad y recorrer un poco de los caminos antiguos y los caminos incas. Vengo haciendo esto ya por los últimos 4 años, tratando de incentivar la vida en el outdoors para que la gente salga más a conocer los deportes que se pueden hacer fuera de la ciudad. Y bueno, yo me considero un poco promotor del Perú en Dario. Es más, yo me ofrecí para llevarlo también. De todas maneras, era uno de mis sueños, así que lo pudimos hacer. The ruins from the Incas with the modern. And the Incas were very spiritual people. So we got to see some of the same landscape, and to think that 600 and 700 years ago there was a society here, a very different society than ours, is fantastic. Él se adecua a todos los lugares, él se mimetiza básicamente con el lugar al que va, ¿no? Él estaba feliz en los trails de Cusco. But it was great. Lo vi un poco cansado quizá en el sentido, en cuanto al oxígeno. I had to put forth much more effort. It was effortless to them, but for me I was struggling just to keep up. Después de una ruta de trail running de aproximadamente 18 kilómetros junto a los atletas de Chaquihuayra, Dean conoció uno de los tesoros más grandes de la montaña, la hoja de muña. Inmediatamente después decidimos visitar el mercadito de la ciudad. ¿Y cómo llegamos? Obviamente corriendo. Dean disfrutó del paisaje, un buen trote con las Chaquihuayra, la cultura y un par de ocurrencias más. Al llegar al mercadito de San Pedro, quedó fascinado. Not sweet. It's amazing. Overwhelming how much variety there is here. I've been to all kinds of farmers markets and I've never seen anything like this. Rebuscó entre la inmensa variedad de frutas y al final no aguantó probar un peculiar snack: cacao. So how is it? Really intense. Terminamos nuestra experiencia en Cusco con una de las charlas más especiales de todas. In that the quality of the questions that were being asked were amazing by not just adults but by young people. They were very emotionally intelligent and they asked very sophisticated questions that I think help explain their culture and their values. Y terminamos con una sorpresa bien peruana. 2 things I cannot do are sing and dance. I don't think all the pisco in the world could help me there. The final presentation they had for me was a dance, wireless dance, and the dancers, their endurance was remarkable and their footwork. I think everyone in that room felt touched by this. You know, my eyes were watering, it gave me tingles, so it was a great way to finish that experience in Cusco. Así nos vamos felices a Lima para el trote final.
And now I will use my limited Spanish to announce the start. Llegó el día final, el 5K Fun Run que organizamos para cerrar la experiencia de Dean. Nos encontramos con gente llena de ganas de correr y por supuesto conocer a Dean un poco más de cerca. I tend to get a bit objectified. I'm an object, Dean. You know, we want a selfie with you, Dean, which is fantastic, but also exhausting. I'm so tired. 5 kilometers. Dean, eres una inspiración para todos los corredores de Lima. Gracias por venir a Perú. Es mi inspiración cada día. Le deseo muchos éxitos. Gracias, Dean, por la inspiración. Gracias, Dean, por tu visita. Estamos sumamente inspirados por todas tus historias y desde luego tu presencia. Sí cumplimos la meta de que los jóvenes peruanos sigan su pasión y que lo hagan con todo su corazón. Cuando una persona trabaja y lo que dice lo dice con el corazón, es una persona que hace un impacto. Yo he estado en reposo porque tuve un colapso pulmonar, me hicieron una cirugía y me he quitado 1/3 del pulmón. No he estado haciendo mucho deporte, no pude acompañar a Dean a los Andes, pero hoy día me paré a su costado y me dijo, ¿vas a correr conmigo, no? Entonces le tuve que decir que sí y corrí 32 minutos, 5K. Finishing my trip to Peru with this final 5K was just the best way to end things. So all I can say is I'll quote our famous California governor, I'll be back.